Buenas noches, vamos a ver rendimiento de maquinaria pesada. ¿Qué es el rendimiento? El rendimiento o producción es la cantidad de trabajo que se realiza en la unidad de tiempo. Es el volumen de material que excava una retroexcavadora, el material que transporta una volqueta, el material que extiende una motoniveladora o el material que compacta un virbocompactador, un pate de cabra, por hora. Generalmente esto se realiza en metros cúbicos por cada hora. Tenemos algunos factores que afectan el rendimiento de la maquinaria. Factores que aumentan el rendimiento de la maquinaria o que la disminuyen. Tenemos algún tipo de demoras que se denominan demoras de rutina. Por ejemplo, el abastecimiento del combustible. Toda maquinaria necesita el abastecimiento de la CPM. Entonces debe parar la maquinaria para que el carro tanque pueda abastecerla. Eso es una demora de rutina y baja el rendimiento de dicha maquinaria. El mantenimiento de rutina. Este mantenimiento de rutina se refiere, por ejemplo, a una despinchada, se refiere, por ejemplo, a un tornillo que se le suelte a la maquinaria, las luces que no le estén funcionando, se refiere también a una pinchada que les comentaba, a las luces de la maquinaria, a cualquier otro tipo de mantenimiento que sea mínimo, ¿no? Mantenimiento pequeño. También tenemos el factor humano. El factor humano es el cansancio del operador. El operador es la persona que está conduciendo, que está manejando la máquina, algún tipo de necesidad fisiológica, su condición de motivación, la condición de motivación que tenga ese día de trabajo o los días de trabajo. Aquí tenemos una máquina, una retroexcavadora que está perfilando un talud. Esto se está realizando en un patio para el transporte, como parqueadero, que se está utilizando en un patio como parqueadero del SITP, Sistema Integrado de Transporte Público, acá en Bogotá. Lo está realizando en el sur de Bogotá, en una zona que se llama, en un barrio que se llama Gaviotas, para la empresa El Consorcio Express. Entonces aquí se está perfilando unas terrazas. En esas terrazas después se compacta el terreno, se perfila, se compacta y se le coloca un material de rodadura que puede ser el asfalto o puede ser el concreto para parqueadero de los buses azules, los buses del SITP acá en Bogotá. La segunda restricción que tenemos que puede disminuir o aumentar el rendimiento de la maquinaria son los ángulos de giro. Si la maquinaria está forzada, está trabajando incómoda por taludes, por pendientes, por otra maquinaria, eso va a disminuir el rendimiento de dicha máquina. Otro factor que debemos tener en cuenta es la altura o la profundidad del corte que se esté realizando, si es muy pendiente, o la altura o profundidad del relleno que estemos realizando. Lo que les comentaba, las pendientes por el terreno. Las pendientes por el terreno, si son pendientes muy inclinadas, obviamente vamos a tener dificultades con la maquinaria porque el rendimiento va a ser menor. La presencia de otros equipos. La presencia de otros equipos, pues obviamente va a disminuir el rendimiento de la maquinaria debido a que debe estar pendiente de la demás maquinaria, debe estar pendiente. Por ejemplo, en este caso, esta foto que estamos mirando, en la parte del fondo vemos a una retroexcavadora que está trabajando, ¿no? Entonces el señor de la motoniveladora debe estar pendiente de no estrellarse, de no chocarse con la retroexcavadora. Además debe estar pendiente, como acá podemos mirar en la parte derecha, tenemos el borde del talud. Entonces el señor tampoco se puede descuidar, acercarse mucho al borde del talud, porque el talud se puede desprender y la motoniveladora se puede volcar. Entonces él debe estar pendiente en su zona de trabajo, en su corredor de trabajo, que para él es esta que les estoy marcando acá. Debe estar muy pendiente del costado derecho, del costado izquierdo, del frente y de la parte anterior, de la parte de atrás del equipo. Entonces el operador, al estar muy pendiente de esas cuatro zonas, además de que la parte que está nivelando le quede a ras, no le quede con protuberancias, eso va a bajar el rendimiento de la máquina.
Otra tercera condición es el sitio de trabajo, las condiciones físicas. Esto se refiere a la geología, presencia de piedras, presencia de detritus, presencia de arcilla, presencia de arena, la topografía, si es una topografía quebrada, y la humedad, o las condiciones climáticas, como la presencia de temperatura, que puede ser temperatura muy alta o temperatura muy baja, también va a disminuir el rendimiento de la maquinaria, y la presencia de lluvias. La presencia de lluvias obviamente va a aumentar la humedad en el material que se está transportando y el rendimiento va a ser mucho menor. El aislamiento. El aislamiento del operador, si el operador está muy lejos de su zona de descanso, pues obviamente se va a sentir aislado, se va a sentir deprimido, con depresión, y el rendimiento va a ser mucho menor. Las vías de comunicación. Estas vías de comunicación son importantes en caso de un accidente del operador, en caso de una varada de la máquina para la consecución de los repuestos. Lo que hablábamos anteriormente, la adaptación y la dependencia de otros equipos. ¿Esto a qué se refiere? A que en el caso de la diapositiva anterior, la motoniveladora está trabajando, está extendiendo el material, entonces el vibrocompactador debe estar quieto mientras la motoniveladora realiza su trabajo. Y tan pronto termine de extender el material, la motoniveladora entraría el vibrocompactador a trabajar. Entonces también se está disminuyendo el rendimiento de los equipos, porque está dependiendo, el vibro está dependiendo de la moto, y luego la moto debe parar mientras el vibro realiza el proceso de compactación. Entonces entre los dos existe una interdependencia y no podrían, en el caso anterior, no podrían trabajar los dos al mismo tiempo. Aquí ¿qué tenemos? Acá tenemos una pendiente bastante alta en la zona que les comentaba, las terrazas que está haciendo el Consorcio Express para la adecuación de este terreno a un patio, a un parqueadero. Entonces acá vemos que la presencia de una pendiente alta para la normal circulación de esta volqueta, 1, y 2, la presencia de humedad. Entonces la presencia de humedad hace que las ruedas resbalen, no tenga la suficiente adherencia y la volqueta tenga mucha dificultad para subir y entregar este material que es recebo, para que la máquina, la motoniveladora, pues lo pueda extender, el vibro lo pueda compactar y esas dos maquinarias tengan trabajo. Entonces esas dos maquinarias, en este caso que se está realizando el terraceo, dependen del recebo que le lleve esta volqueta. Si la volqueta no puede ascender acá, obviamente las dos maquinarias que les estaba comentando, la motoniveladora y el vibrocompactador, pues no van a tener trabajo durante este día y el rendimiento se va a ir para el piso. Un cuarto factor es la dirección y supervisión. Esto que hace referencia a la planeación y organización y operación de la obra. Esto depende en muchos casos de la experiencia del director de la obra. En algunos sitios, en algunas obras, uno analiza que la retro va por un lado, la moto va por otro lado, el vibro va por otro lado, las volquetas están parqueadas, entonces es un desorden total. La idea, y obviamente en ese desorden, la mayor afectación que va a tener es el rendimiento de la maquinaria. Entonces, el otro factor que tenemos es el mantenimiento de la maquinaria. La maquinaria puede ser de un modelo antiguo, pero si el mantenimiento es permanente, el mantenimiento es constante, esta maquinaria se puede aprovechar de una mejor manera. La cuarta opción es el suministro de materiales que le comentaba anteriormente, el de la volqueta que está ascendiendo por una pendiente mayor al 12%. Si la volqueta no llegara a la parte alta donde está la moto y donde está el vibro y donde está la retroexcavadora, obviamente el suministro de material va a disminuir el rendimiento de esas tres maquinarias que les estoy nombrando. Los talleres para el mantenimiento rutinario, el mantenimiento preventivo de la maquinaria, y acá vemos perdón, la construcción de una carretera en corte y en talud. Esta parte de acá va en talud y esta parte de acá es corte, en donde la maquinaria debe estar organizada de tal forma que cada una pueda realizar su actividad sin interrumpir la actividad o interrumpiendo en menor medida la actividad de las demás maquinarias.
La cuarta es por el contratante, la actuación del contratante. Entonces, ¿eso a qué se refiere? Al suministro oportuno de los planos, de las especificaciones, de las pendientes, de los radios de giro, de los espesores de las capas de material que se deben colocar, de la localización de las terrazas, de la ubicación de los perfiles. Un segundo punto que es como subjetivo es el pago oportuno de salarios. Es subjetivo, pero si no se le paga oportunamente a un operador, pues él se va a ver afectado en su normal rendimiento y puede disminuir el rendimiento de la máquina. Otro tipo de afectación que tenemos es el ingeniero residente, la permanencia del ingeniero residente durante la realización de la obra para poder solucionar todo tipo de problemas que se presenten en la misma y solucionarlo de manera inmediata. Cualquier decisión mala del ingeniero residente pues va a tener incidencia en el rendimiento de la maquinaria, o cualquier decisión buena, una organización buena de todos los equipos va a aumentar el rendimiento de la maquinaria. Acá vemos la construcción de unos pilotes para un viaducto. Estos son los pilotes, las columnas. Aquí vemos las columnas para la construcción de un viaducto. Tenemos varios métodos para conocer el rendimiento de la maquinaria. Dentro de ellos tenemos por observación directa. Entonces, ¿en qué consiste este método de observación directa para hallar el rendimiento de la maquinaria? Es la medición física en el terreno de los volúmenes del material que puede ser movidos por la máquina generalmente en una hora. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Por ejemplo, para ver el rendimiento de esta motoniveladora en este tipo de obras que se está haciendo acá en Bogotá, en el sector de Gaviotas al sur de Bogotá, con las condiciones del terreno, con las condiciones de humedad, con el modelo de esta motoniveladora, en las condiciones mecánicas, el operador que la está manejando precisamente en esta obra. Entonces, para este tipo de obras se realizaría la medición del rendimiento de esta maquinaria. ¿Cómo lo hacemos? Entonces miramos que la volqueta que está subiendo debe traer unos 15 metros cúbicos. La volqueta los bota, los descarga en esta zona, y la retro empieza a extender, y la motoniveladora empieza a extenderlos en capas de 20 o 15 centímetros. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cómo podemos hallar el rendimiento por medición directa de esta máquina? Miramos, cronometramos en qué tiempo la motoniveladora extiende los 15 metros de material. Ese sería el rendimiento de esta máquina específica en esta obra específica durante una hora. Y ese es uno de los rendimientos más concretos, más ciertos que se pueden realizar a la maquinaria pesada, porque lo estamos midiendo en el sitio, lo estamos midiendo con las condiciones geográficas, con las condiciones de lluvias, con las condiciones de suministro de material, con las condiciones topográficas, con la pendiente que se tiene directamente en esta obra que está realizando el Consorcio Express, con el operador que está manejando la máquina, y eso sería lo más cierto, lo más cercano a la realidad. Esta es la mejor forma de medir el rendimiento de una máquina. Una segunda forma que tenemos es por reglas o por fórmulas. Se calcula la cantidad de material que se mueve en cada ciclo y ese se multiplica por los ciclos que se realizan en una hora. Entonces, por ejemplo, en el caso anterior se mediría la cantidad de material que extiende la motoniveladora en una hora, y eso se extrapolaría a las 8 o 10 horas que trabaja la máquina, pues para no estar todos los días midiendo en la misma cantidad de la misma actividad que realiza la motoniveladora. Entonces eso se extrapola, se mide durante una hora o 2 horas, y eso se extrapolaría para las 8 horas de actividad normal de la máquina. Acá vemos una retroexcavadora. Entonces, ¿cómo le mediríamos el rendimiento a esta retro? Entonces mediríamos el volumen, la capacidad del cucharón, generalmente es un metro cúbico, una yarda cúbica, y la cantidad de ciclos que tiene esta máquina para llenar una volqueta.
con cuántos cucharones llena la volqueta. Esto también depende de la cantidad, del tipo de material, ¿no? Porque puede ser el material con el que se está llenando la volqueta, puede ser arena, puede ser resebo, puede ser arcilla, puede ser roca o puede ser material triturado. Entonces también depende del tipo de material que es con el cual estemos llenando la volqueta. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que medimos el rendimiento de esta máquina durante una hora para cargar arcilla y eso se extrapola para las 7 u 8 horas y se extrapolaría para una semana o para un mes y al final tenemos un rendimiento de la máquina en esta obra específicamente. Puede ser que el rendimiento de esta máquina en esta obra que es para corte de arcilla tenga un rendimiento muy distinto cuando esta máquina esté cargando arena en la orilla de un río, porque la arena va a estar suelta, el rendimiento va a ser muchísimo mayor cargando arena que acá en esta obra, que el material predominante es la arcilla. Una tercera opción, que es la que les recomiendo para que realicen ustedes su taller número 2, es tomar el rendimiento por algunos manuales del fabricante. Si ustedes no están todavía vinculados con alguna obra de movimiento de tierras, lo mejor que se puede hacer es tomar las tablas suministradas por el fabricante de la Caterpillar, de la Hitachi, de la Komatsu o cualquier tipo de marcas de fabricantes de maquinaria pesada. ¿Cuál sería perdón, el inconveniente de estos rendimientos? Acá se está tomando la eficiencia al 100% de la máquina. ¿Eso qué quiere decir? Que la máquina no va a parar, que el conductor no se va a cansar, que no va a tener problemas, por ejemplo, al cargar material con la retroexcavadora, siempre va a estar el material suelto, no va a tener dificultades al cargar el material. Es decir, estas son condiciones ideales. Pero en el caso del taller número 2, como les comentaba, si ustedes no tienen la oportunidad de medir directamente el rendimiento de la maquinaria en terreno, en campo, lo mejor es tomarlo de estas tablas. Acá tenemos un vibrocompactador de rueda lisa, de llantas, que está sellando el asfalto que está colocado en una zona de Bogotá. Está pavimentando esta calle. El vibrocompactador está realizando la terminación de la obra. Muchísimas gracias, esto era lo que tenía para comentarles, espero les sirva para su segundo taller y ya les voy a enviar el link para que ustedes lo puedan bajar, lo puedan tener en cuenta y muchísimas gracias a todos.